Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El inmejorable balance de los cafeteros. El año pasado las ventas externas de este emblemático producto colombiano aumentaron 70%. ¿A cuáles países está llegando el grano? Esta noche nos acompaña Germán Bahamón, gerente de la Federación de Cafeteros, para ver estos y otros datos. El impacto de la subida en las tasas. El Banco de la República considera que vendrán más alzas en las tasas de intervención. ¿Cómo afectará esto la deuda pública, el crecimiento de la economía y a los colombianos de a pie? Analizaremos el tema con Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. El palo no está para cucharas. El gremio de los comerciantes reveló hoy que en los establecimientos ya se sienten los efectos de los mayores costos laborales a raíz de la reforma laboral y del aumento del salario mínimo. Les tenemos el preocupante panorama en la contratación de empleados en este sector de la economía. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del sector cafetero que en 2025 cerró con un balance lleno de cifras muy favorables. Saludo al doctor Germán Bahamón, gerente de la Federación de Cafeteros de Colombia. Doctor Bahamón, bienvenido a Signo Pesos, buenas noches. Henry, buenas noches, un gusto estar aquí en Caracol y gracias por estar aquí con los cafeteros. Muchísimas gracias y claro que sí. Empecemos hablando, doctor, de la producción. Finalmente, ¿en cuánto cerró la producción el año pasado y el valor de esa cosecha cafetera? Henry, muy importantes las cifras del 2025 y me complaces por las familias caficultoras, que ellas fueron las 550.000 familias las que pudieron producir en el campo 13.6 millones de sacos. Esos 13.6 millones de sacos muestran que la caficultura sigue siendo ese pilar fundamental del desarrollo económico en las regiones y el desarrollo de tejido social. Eso en términos de valor, Henry, fueron alrededor de 24 billones de pesos que irrigaron 611 municipios. Pero la noticia que usted trae es las exportaciones. El café sigue siendo muy importante en el manejo de la balanza comercial, que hoy es deficitaria, pero que el café el año pasado llegó casi a los 6.000 millones de dólares y permitió obviamente que esas divisas vinieran al país. Lo que sí es cierto, Henry, es que hace 6 meses comenzamos un ciclo de declive en la producción. Y es un ciclo que pasa después de un récord de producción y viene uno más bajo que va a ser en el 2026. Esperamos que los precios nos acompañen. Con todo y eso, doctor, el año pasado las exportaciones, como usted menciona, crecieron de una manera sustancial. ¿Cómo nos fue el tema de exportaciones en valor y en crecimiento? Las exportaciones en valor llegaron a 5.700 millones de dólares, según reporta el DANE. Nuestra cifra nos daba cercana a los 6.000, estamos muy cercanos en eso, pero el DANE es la cifra oficial, 5.700, con un crecimiento del 70%. Eso se debe a variables no solo de producción en el campo gracias a los cafeteros, sino al acompañamiento de la federación para que el precio le llegue directo al caficultor. Y eso definitivamente hace que haya desarrollo en las regiones. No se olvide que 23 departamentos producen café y estamos exportando a muchos destinos. Sigue siendo Estados Unidos el destino más importante del café de Colombia, seguido por Europa, en donde el país Alemania sigue liderando ese país europeo en donde el consumo es sin igual. Así que seguimos nosotros buscando esos mercados en donde nos paguen lo mejor por el precio del café y podamos transferirlo al cafetero colombiano. Pues es que vi que la lista de países destino del café colombiano supera ya el centenar. ¿A cuáles países, por ejemplo, recientemente hemos podido llegar por primera vez, digamos, con el grano colombiano? Nosotros desde hace mucho tiempo, Henry, y usted lo ha reportado en muchos años, hemos explorado todos los mercados posibles en cada uno de los continentes. Obviamente hoy vemos un apetito importante en el Medio Oriente, en el Oriente Lejano, y sabemos perfectamente que Corea y Japón ya están dentro de nuestra canasta de países exportadores.
Pero debo decirle que Estados Unidos, Canadá, Alemania, Bélgica siguen siendo esos países importantes. En el quinto lugar está Japón. Queremos, obviamente, seguir elevando el valor del producto, de lo que le podemos pagar al cafetero colombiano. Y es bien importante dejarle claro, Henry, que el cafetero colombiano tiene unas condiciones que no tiene otro cafetero en el mundo, porque tiene garantía de compra gracias a que la Federación de Cafeteros, administradora del fondo, tiene un precio diario que se paga en todos los municipios de Colombia. Eh, Eso es muy importante gracias al sistema cooperativo cafetero. E indudablemente, doctor Badamón, el sector cafetero cobra cada día una mayor relevancia, no solamente pesando más en el sector agrícola, sino en general en el volumen y valor de las exportaciones colombianas. Sí, lo que reporta el DANE es que el café el año inmediatamente anterior superó las exportaciones en valor del carbón. Es importante el crecimiento que está teniendo el café y eso es gracias a una institución que lleva 98 años acompañando este desarrollo agrícola en el país. Pero sí es importante también revisar por qué el carbón cae de esa manera. En el 2022 nosotros éramos un tercio de las exportaciones de carbón y hoy el carbón ha venido cayendo y tomamos relevancia. Muy importante para el desarrollo de nuestras regiones, pero qué importante que sigamos buscando que todos los renglones económicos del país crezcan y generen riqueza en nuestro país. ¿Qué papel está cumpliendo hoy día, doctor? ¿Qué relevancia tiene la exportación de café con valor agregado a través, por ejemplo, de las tiendas Juan Valdez y de otras maneras, digamos, en que se está exportando café con valor agregado? Nosotros, Henry, en el 2023 creamos una nueva división de negocio que se llama Craft Coffees, que es buscando encontrarle mercado a todos los cafés de especialidad. Entendemos las dinámicas del mercado, las leemos y estamos buscando capitalizar sobre ellas. Entonces, hemos venido creciendo fuertemente en exportaciones de café de especialidad, pero no con eso también le digo que Buen Café, fábrica de café liofilizado, Pro Café Col, que administra la marca Juan Valdez, y Alma Café están haciendo lo propio para seguir exportando café transformado en origen. Y si usted ha visto en los reportes que hemos generado, también estamos generando centros de industrialización regional en cada una de las 15 regiones cafeteras que tenemos en beneficio de los caficultores para que transiten la cadena de valor. Así que seguiremos en ese propósito y sabemos perfectamente que el café tiene más futuro que pasado. Claro, y es que veo, doctor, que además del buen balance, digamos, de las exportaciones, también es muy importante la administración de los recursos de los cafeteros como tal a través de inversiones, de apoyo, de sustento técnico, por ejemplo, infraestructura en las regiones. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué podríamos destacar? Mire, Henry, la Federación administra el Fondo Nacional del Café, que es dinero de los cafeteros colombianos, y con eso ha mantenido la garantía de compra. Pero además estamos invirtiendo en centros de industrialización regional, en centrales de beneficio para compra de café cereza y buscando la economía circular, pero también mostrándole a los cafeteros que hemos sido responsables en el manejo de ese Fondo Nacional del Café. Ese Fondo Nacional del Café está más robusto que nunca, incluso atendiendo las necesidades de la flota mercante gran colombiana, sigue siendo un fondo fuerte y con las ganancias de eso es lo que nosotros le transmitimos al cafetero a través de todo el desarrollo técnico, el servicio de extensión, que son nuestros ingenieros agrícolas, y obviamente la investigación y desarrollo de Cenicafé. Eso ha sido estandarte de nuestra participación en el desarrollo agrícola del país. Mencionaba usted, doctor Badamón, que después de esas muy buenas cifras del año pasado, este año podría, digamos, verse en un menor nivel, digamos, ese boom cafetero. ¿Algo para preocuparnos en el panorama para este 2026 en el sector cafetero? Henry, los cafeteros, y yo soy uno de ellos, sabemos perfectamente que nuestro cultivo es de ciclos. El año pasado fue un ciclo muy bueno. 2024 y 2025 han sido ciclos que están en crecimiento, que mostraron un crecimiento en la producción, que tuvimos además un acompañamiento de los precios. El precio justo que se recibió en 24 y 25 ha permitido que el cafetero salga de ese rojo que tenía en el 23 y en el 22, y obviamente entra un ciclo productivo a la baja en el 2026 debido a estos cambios climáticos que nos han venido afectando, y obviamente
a que las plantas quedan exhaustas después de tener una productividad tan buena. Así que entendemos que viene un ciclo productivo a la baja, pero nada que nos pueda preocupar. Debemos entender que va a venir, no vamos a tener estos 14.9 millones de sacos que tuvimos en el año cafetero terminado en septiembre, sino que vamos a estar alrededor de 1 millón de sacos por debajo, pero es algo que el mercado mundial necesita. Así que seguiremos buscando el mejor precio posible y atender las necesidades del consumidor que busca un café de especialidad como el colombiano. Pues doctor Bahamón, muchas gracias. Que sigan cosechando ustedes también muchos éxitos en la federación para beneficio del más de 500.000 de familias que viven de producir el café colombiano. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. A usted, Henry, un saludo muy especial. Muchísimas gracias, doctor. Es el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la polémica que desató una solicitud de la superindustria a varias empresas del país. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. El viernes pasado, la Junta Directiva del Banco de la República sorprendió a muchos expertos con un alza en la tasa de intervención mucho mayor a la que se esperaba. ¿Cuáles son las razones y los efectos que esto tendrá en la economía? Para analizarlo, saludo al doctor Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Doctor Salazar, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches. Muchas gracias, Henry, de la audiencia, pues por ese espacio para dialogar de esto tan complejo e interesante. Sí, señor, y es que vamos a ver que nos toca finalmente a todos, pero la primera pregunta es, llevábamos 33 meses, creo, sin ver un alza en la tasa de intervención del Banco de la República. ¿Por qué ahora el banco vio esa imperiosa necesidad de tener que subir la tasa de intervención? Claro que sí, Henry. Recordemos que por Constitución el Banco de la República se encarga directamente del control de la inflación, digamos con una mirada de crecimiento económico. Ahora, ¿por qué preocupa la inflación? Yo creo que es lo primero que uno puede quizás preguntarse. Entonces vayamos a lo básico. Cuando usted va a hacer un contrato con alguien, cuando usted va a comprar un apartamento, cuando usted, digamos, va a hacer cualquier, no sé, se va a traer una mercancía de China, usted parte de lo que tiene que mirar es qué le pasa a los precios. El tema de tener inflación alta, lo que empieza a imposibilitar es que los contratos se den fácilmente en la economía. Entonces, una cosa es eso, facilidad para negocios. La segunda es que las personas, digamos, en un país como Colombia, con alto desempleo, con alta informalidad, la segunda es proteger el poder adquisitivo de las personas. Entonces, fíjense que año a año hablamos, por ejemplo, del salario mínimo, de ahí para arriba los formales están protegidos, eventualmente a la gente le sube la inflación, pero preocupa mucho en el caso de los informales, que pues básicamente les toca salir a la calle a vender, a buscar, digamos, su comida. Entonces, una inflación alta es un problema. Y si usted compara Colombia con el resto de países, por ejemplo, Chile ya pronostica que en ese semestre 2026 lleguen a 3%, Colombia sigue trepado arriba en el 5%. Entonces, el Banco de la República, viendo esto y, digamos, relativo a un montón de movimientos de la economía, vio que las expectativas de inflación a un año, a 2 años, estaban bastante altas y el instrumento que tiene como tal el banco para controlar, digamos, la inflación es tasa de interés. Entonces, esa fue la razón, digamos, de subir las tasas, pero es verdad que sorprendió a todo el mundo porque nadie esperaba una alza tan grande. Claro, y el Banco de la República precisamente está tan preocupado por la inflación que incluso ya elevaron las expectativas por allá por encima del 6%, creo que 6.3 dijo el equipo técnico del Banco de la República, y por eso no se descartan nuevas alzas en la tasa de intervención para este año. ¿Cree usted que van a ser necesarias y eventualmente a qué nivel podríamos llegar? Hoy estamos en 10.25 con el alza del pasado viernes. Claro, Henry, acá hay dos cosas, digamos, que se mueven de forma simultánea. Por un lado, hay una encuesta de expectativas que se le hace a expertos económicos y gente del exterior que, digamos, mira la economía colombiana, y esa ya estaba alta, y otros son modelos de pronóstico de la inflación del mismo Banco Central. Las dos, digamos, dan bastante altas a lo que se veía hace un mes. Parte de los efectos grandes, digamos, que se prevén es el efecto, digamos, inflacionario, digamos, del salario mínimo, y en la inflación hay muchas fuerzas que se mueven, ¿no? Entonces, por un lado, usted tiene el mínimo, pues subió 23%. En términos de tasa de cambio, es verdad que Colombia, y al igual que muchos países del mundo, porque digamos que usted mira varios países
las monedas hoy valen mucho más respecto al dólar. Quiere decir que toda la canasta importada básicamente es más barata por ese. Entonces es un juego de sumas y restas, ¿no? Ahora, en las sumas y restas, tanto los pronósticos de Banco República como las encuestas de expectativas ya tenían algo muy alto. Y entonces, para saber si van a haber nuevos aumentos o no, habrá que ver cómo se comportan las expectativas, habrá que ver qué le pasa a la inflación de enero, de febrero. Pero si usted me lo pregunta a mí, yo creo que si vienen un par de alzas más en el año, ahora una de 100 puntos básicos, creo que pues eso no se ve en el pronóstico, o más bien una sola de 100 puntos básicos no se ve. Ahora, doctor, esto se supone le va a salir, o quizás ya le está saliendo, digamos, más costoso al gobierno a la hora de tomar endeudamiento. Al gobierno también se le complican las cosas con el endeudamiento por esta mayor tasa de intervención. Claro, entonces fíjese que en las diferentes tasas de interés, las tasas de interés tienen diferentes factores. Una es, digamos, algo que se llama la tasa de interés real, le quita la inflación. Entonces haga de cuenta, yo le estoy prestando plata a las personas que ven este programa y yo espero una ganancia por ese riesgo de prestarlo. Entonces, esa es la tasa de interés real que yo voy a cobrar, que va a ser ese margen por encima de la inflación para todas las personas. Y por otro lado, tengo el riesgo, digamos, eventualmente diferencial a cada persona. Si usted mira la correlación que ha tenido la tasa de política con la tasa de endeudamiento del gobierno, esa correlación realmente es bastante baja. De hecho, digamos, en el último periodo, justo lo que usted decía, hace 30 y tantos de meses que no veíamos una subida de la tasa de política y sin embargo la tasa de interés a la cual se financia el gobierno ha venido subiendo. Entonces, esta relación que han dicho que el Banco Central es el causante de que suba, digamos, la tasa de interés del gobierno no se ve cierta. Ahora lo que usted sí ve en las cifras es que rompimos regla fiscal en 2025, en 2024 las cumplimos artificiosamente con transacciones de única vez. La deuda sobre PIB somos de los pocos países de América Latina que nos estamos endeudando más, que tenemos un alto déficit y por ende lo que se ve es que el gobierno se está financiando más caro, más por todo un tema de él cómo se percibe a sí mismo, más que porque la tasa, digamos, de Banco de la República afecte a los bonos soberanos. Entonces Doctor, uno podría ver más bien, siga. gracias, doctor Salazar. No, le quería preguntar si, además de que esto también seguramente puede tener un impacto en el sector productivo, en los precios para los mismos fabricantes, etcétera, para la gente del común, ¿qué efectos va a tener en materia, por ejemplo, de créditos o, por ejemplo, en compras que se hagan con tarjetas de crédito? Claro, entonces ese canal, digamos, sí es mucho más directo, porque fíjese que, digamos, en el mercado monetario y cambiario, el Banco de la República es el que fija el precio, digamos, del dinero primario, es decir, la tasa a la cual el banco le presta a los demás bancos. Entonces, si ese crédito se sube, pues eventualmente se van a subir los créditos que los bancos le dan al resto de la economía. Entonces, haga de cuenta, acá lo que sí es verdad es, claro, yo como Banco Central encargado de la inflación, lo que digo es, me toca enfriar la economía para que no se suba la inflación y para que luego no sea más complejo hacer contratos. Todo esto quiere decir que las personas de a pie, no el gobierno, sí nos vamos a ver directamente afectados porque al momento de tomar créditos, estos van a ser más caros como respuesta, digamos, del mercado monetario a mayores tasas de interés. Y pues acá, digamos, como en todo, van a haber ganadores y perdedores. Aquellos que logren tener un salario mínimo y que le subió 23%. Fíjese que la expectativa a final de año es que la inflación va a ser 6, póngale que Banco de la República sea muy exitoso y baje la inflación va a ser 5%. Ellos van a tener un salario real más alto y aunque les cobren más intereses, van a poder consumir más. Pero todos aquellos trabajadores y empresarios que no logren, digamos, que su salario suba bastante, ellos sí van a encontrar un crédito mucho más caro y además que todo vale mucho más caro en la economía. Si usted se encuentra una persona en la calle, doctor Mauricio, y esta persona le pregunta a usted, deme un consejo, ¿qué hago con esto del aumento de las tasas? ¿Me debo endeudar? ¿No me debo endeudar? ¿Cuál sería ese consejo para la gente para que no termine, digamos, sacrificada por este tema de las alzas que se avecinan en las tasas de interés? Claro, viene un momento de alzas bastante importante. Colombia, digamos, en esta correlación con los demás países, somos de los países que la tasa de deuda pública está altísima, la tasa Banco República está alta, la tasa de créditos está alta. Y entonces el mensaje es, oiga,
este no es un buen momento para endeudarse, porque lo que se ve a futuro es que mientras la inflación no ceda, las tasas de interés tampoco lo van a hacer. Entonces, ese sería un momento para no endeudarse, para probablemente ahorrar, para sí buscar de pronto instrumentos financieros de inversión en la medida que se tengan. Pero si el camino antes era endeudarse, yo le diría a esa persona no se endeude hoy, porque las expectativas es que las tasas de interés vayan subiendo paulatinamente y de pronto más si Banco de la República tiene que subir más las tasas como respuesta a una inflación que crece. Pues muy pertinente el consejo, doctor Mauricio. Pues muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando y los efectos que va a tener estos incrementos que se avecinan adicionales en la tasa de intervención. Muchas gracias, doctor Salazar, por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias por la invitación y siempre pendientes pues, de la conversación económica que hay. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Mauricio Salazar. Cambiamos de tema para hablar de otro tema importante y es que en las últimas horas aumentó la polémica por el requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio a varias empresas para que les suministren información muy detallada sobre la forma en que estas empresas establecen los precios y los descuentos en sus productos y servicios. Para algunos expertos y para los gremios empresariales, esto va en contra de la libre competencia. Pedir información no es controlar precios. Esa es la tesis de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, a propósito de los requerimientos formulados por esa institución a 5 empresas de consumo masivo. Esas compañías deben explicar la manera como fijan sus precios y establecen sus descuentos y promociones, ya que están en indagación preliminar por quejas sobre posibles engaños. Para que en el marco de estas indagaciones preliminares podamos encontrar los elementos objetivos que nos van a permitir establecer si existen violaciones al régimen del consumidor o de la libre competencia. La superintendente confirma que desde 2024 vienen haciendo este tipo de controles. Las empresas son libres de establecer unos criterios, de precisamente en el marco de la libre competencia jugar con los precios, digamos. Lo que no son libres es de infringir el régimen legal en materia de política del consumidor. Pero muchos gremios empresariales manifiestan que la superindustria cruzó una línea peligrosa porque estas acciones son propias de un Estado fiscalizador y controlador que desconfía de la iniciativa privada, lo que atenta contra el principio de autonomía de voluntad privada. Entonces viene la cartilla chavista, que fue lo que pasó en Venezuela. Entonces vamos a controlar la inflación por el lado de controlar los precios. En el requerimiento, la SIC también solicitó a las empresas información detallada sobre cómo determinan sus márgenes de ganancia y deben demostrar si la empresa utiliza sistemas automatizados o algoritmos de fijación. El Estado no es un agente idóneo para definir cuál es el margen ni cuánto se tienen que ganar un restaurante, cuánto se tiene que ganar una ferretería, cuánto se tiene que ganar una cafetería. Cada uno, y por eso en realidad esa es de alguna forma, digamos, la gracia de la competencia. La superindustria asegura que seguirá haciendo estos procesos de control a más empresas y por su parte el Consejo Nacional Gremial rechazó la solicitud de la SIC sin que medie un proceso legal. Y los establecimientos comerciales empezaron ya a sentir los efectos de las nuevas condiciones laborales del país. La reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo y la reforma laboral están frenando ya la contratación de trabajadores y obligando a diseñar estrategias en el comercio para evitar una mayor crisis. Desde hace 12 años, Ever tiene su negocio de maní, habas, gomas y dulces y dice que este año le ha tocado apretarse el cinturón para mantener su negocio a flote. Me toca a mí mismo con mi esposa ser el vendedor todo porque la verdad no alcanzamos para pagar otra persona más que nos colabore o algo. Porque sí, sí no podemos porque no alcanzo. FENALCO, el gremio de los comerciantes, le preguntó a 700 empresarios, 91% de pequeñas y medianas empresas, 3% de grandes empresas y 6% de tiendas de barrio y microempresas como peluquerías y panaderías, cuál ha sido el impacto en este primer mes del año del aumento del salario mínimo, la reforma laboral y la reducción de la jornada. Que la primera nómina se pagó en enero. Y obviamente quisimos medir el pulso de qué estaba pasando al interior de las empresas.
seguramente en marzo les podremos dar otro avance. Según el sondeo de FENALCO, entre sus encuestados, empresas y pequeños negocios como esos, el 71% dijo que planea reducir su planta de personal este año. De momento no vamos a contratar a nadie. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque no hay, ¿cómo le digo yo? No hay el capital para decir, venga, yo tengo y le voy a pagar. En cuanto a los mayores costos generados por estos cambios, 1 de cada 2 empresarios dijo que enfrenta dificultades para sostener su operación. El 40% de esa muestra de 700 manifestó que ya redujo horarios y básicamente por el impacto de los recargos nocturnos y dominicales. Otra de las preocupaciones de los comerciantes es la informalidad. La brecha de competitividad con estos primeros resultados pasará de tener un 56% de agosto del 25 a un 64% en este enero. Entre las medidas que están tomando las empresas para enfrentar los costos laborales están reducir o congelar planta de personal, ajuste de horarios, automatización de tareas, no contratar personal temporal, reducir turnos nocturnos, estimular ventas virtuales, cerrar el negocio, reducir contratación de aprendices del SENA, entre otras. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según el Morning Consult Political Intelligence, este es el ranking de los índices de aprobación más altos de gobernantes en el mundo. Nayib Bukele, de El Salvador, 92% de aprobación. Vladimir Putin, de Rusia, 79%. Narendra Modi, primer ministro de la India, 70% de aprobación. Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, 63%. Y Javier Milei, presidente de Argentina, 60%. Como referencia, Gustavo Petro, presidente de Colombia, 40% de aprobación, según las más recientes encuestas. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.